8 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana y seguimos hablando con escritores que pasaron por la Feria del Libro y que son protagonistas de esta Feria Internacional del Libro que se realiza aquí en la ciudad de Rosario, que de hecho, sea de paso, culmina mañana, así que si no fuiste, podés aprovechar a ir. Hay un dato muy particular, porque un escritor de aquí de la ciudad de Rosario, él es profesor, es docente, es historiador y también escritor, y uno de sus libros, el último que viene acá a dialogar con nosotros, el último que sacó, es uno de los más vendidos de la Feria del Libro, y es un orgullo obviamente tenerlo aquí en La Mañana Abuela, a Paulo Menotti. Hola Paulo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Autor de El Soviet de Rosario, es un libro que, como contaba, es apasionante, porque contábamos al principio, Pablo, que es parte de un mito urbano de la ciudad de Rosario que arranca de que unos anarquistas tomaron el Palacio Municipal. ¿Cuál es el contexto histórico de ese mito urbano que vos lo plasmaste en este libro, que es es el segundo más vendido en la Feria del Libro? Bueno, como dijo una profesora que se llama, de apellido Montserrat, dice, vos lograste sacar el acontecimiento y llevarlo a explicarlo dentro de la historia. Lo que pasó el 7 de febrero de 1921 fue que un grupo de una veintena de estudiantes y trabajadores anarquistas tomaron la municipalidad, hicieron una serie de reglamentaciones obreras, 8 horas de trabajo, bajaron impuestos a los trabajadores, retomaron a los municipales que habían echado e izaron una improvisada bandera roja desde el Palacio Municipal. Esa gente, como antes el regimiento del ejército estaba en la esquina, a la tarde ya los metieron presos y los llevaron caminando desde la calle Buenos Aires, ahí donde está el Palacio de los Leones, hasta la sede de gobierno de la provincia, que era jefatura de policía en ese momento. A modo de reprimenda, a modo de burla, porque también era el día de carnaval. Y el intendente se había ido de la ciudad y había prohibido el carnaval. Y nosotros lo vemos así, el historiador Juan Álvarez dice, bueno, esto es un día más de carnaval, es una escena más del carnaval. Pero hay otros historiadores, entre ellos yo, que dicen, no, a ver, vamos a explicarlo porque si no queda como un día más de carnaval, como una pantomima. Lo que estaba pasando en la ciudad de Rosario era un conflicto bien importante. Había una huelga de municipales, la gente paraba los tranvías, los tumbaba, los prendía fuego. Ah, estuvo picante entonces. Se tiroteaban con la policía. Eso fue en el 21, sí, 1921. Enero, febrero del 21. Le sacaban las armas a los soldados de las manos. Y también había noticias de la Forestal. En la Forestal, en el norte de la provincia de Santa Fe, había una huelga también importante donde se hablaba de 500 hombres armados en contra de las fuerzas de seguridad. Sí. Entonces, el escenario era bastante candente, no es una escena más de carnaval, pero el tema es, y aparte vos decís, bueno, y estos gente que son medios loquitos, ¿qué es lo que hicieron? Esto se explica también dentro de la ideología de los anarquistas, o sea, los verdaderos libertarios, los libertarios de esa época, que ellos creían en la libertad y creían que el mundo estaba formado entre explotados y explotadores, y que había que hacer una revolución social. Y ellos pensaban que las formas de organización o que alguien mandara a alguien no estaba bien, porque eso impedía la libertad. Entonces ellos pensaban que si vos hacías un acontecimiento, toda la gente iba a salir a la calle. Se iban a sumar a la revolución, a la revolución social. Y no pasó así. ¿Cómo terminaron estos estudiantes y obreros que tomaron el Palacio Municipal, que fueron a la jefatura? ¿Cuál fue el desenlace de ellos? Bueno, viste, recién hablábamos de las fuentes de donde saqué la información yo. Sí. En los últimos tiempos estuvimos recuperando ahí la gente del archivo de la provincia de Santa Fe, el archivo general de la provincia de Santa Fe, Gisela Galassi, que está haciendo un laburo excepcional. Yo recuperé los 20 prontuarios de estas personas. Mira qué bueno. Y a partir de los prontuarios de esas personas pude saber qué era lo que habían hecho antes y qué es lo que hicieron después. Entonces, por ejemplo, hay 3 que después se hicieron peronistas. Los hermanos Chaminade se recibieron de médicos, tuvieron clínicas en la zona sur de Rosario, se hicieron peronistas. Otros más, que no me acuerdo ahora. Otro, Ábalos, que era pariente de un ministro de Irigoyen, también se queda radical en la década del 30, incluso participa en una acción armada de los radicales
en Cañada de Gómez, en Rosario en los 30. Hay uno que es pistolero y está en la banda de Severino y Giovanni, ese anarquista que había hecho el libro Osvaldo Bayer, que también viene a Rosario y hace de las suyas después. Hay uno que se hace comunista, es Scholler, lo conocemos nosotros, la familia está todavía acá en Rosario. Y después otros, la policía les pierde el rastro, o sea, se desinteresa de ellos. Y uno, por ejemplo, Telémaco Georgiadis, se recibe médico y... Eran todos estudiantes de la Facultad de Medicina. Claro, había 10 estudiantes y 10 trabajadores. Y 10 trabajadores obreros. Y este tipo incluso tiene una sala en el hospital de Posadas a nombre de él. Mirá vos. Así que la vida continúa. La vida continúa. Digo, ¿y los trabajadores de qué ámbito eran? Claro, viste, nosotros siempre pensamos que los anarquistas estaban relacionados a los panaderos. Sí. Porque, bueno, sabemos que el nombre de las facturas viene de los anarquistas. Había un solo panadero. Y después yo pensaba que los anarquistas estaban relacionados con los ladrilleros de Barrio Godoy. Y no, parece ser que los anarquistas después, más tarde, se fueron insertando ahí. Acá había, por ejemplo, gente que trabajaba en hotel, que trabajaba en bares, o sea, los gastronómicos también se estaban organizando. Después había un albañil, después había jornaleros, gente que trabajaba así, sí, tomando trabajos diarios. No había un oficio que yo pueda decir, bueno, estos eran todos anarquistas. Aunque los portuarios, había muchísimos anarquistas, los municipales, también había muchísimos anarquistas, y también entre los carreros, imaginen, en esa época no había camiones, todavía recién en el 25, 28 empiezan a haber algunos camiones, los carreros eran muy importantes, también era un gremio bastante anarquista. Bastante anarquista, digo. ¿Cómo llegaste a escribir sobre esto? ¿Por qué, si bien tu libro anterior, me contabas, habla sobre el SWIFT, ¿no? También sobre la lucha de los trabajadores del SWIFT, que también busquen el libro de Pablo, que es apasionante el laburo de esa fábrica. Hay fotos de 3.000, 4.000 trabajadores bajando de la fábrica. Es apasionante. Por eso digo, la historia de la región, y Rosario tiene historia maravillosa, que está bueno. Por eso te digo la verdad, me emociona mucho poder hablar con vos en ese sentido de esto. Digo, ¿por qué te nació hablar de estos anarquistas de la ciudad de Rosario que se levantaron en armas contra el municipio? Bueno, yo había escuchado el acontecimiento, y después yo estaba haciendo, bueno, me recibí de doctor hace poquito, y estaba haciendo la investigación, casi me recibí de estudiante crónico. Pero en ese camino yo empecé a juntar mucho material. Y por ejemplo, cuando empecé a ver la prensa me di cuenta que había muchas cosas. Yo digo, ¿cómo todo esto nadie le dio bolilla? Entonces junté, por ejemplo, Diario La Capital, Diario La Prensa, Diario La Nación, diarios anarquistas, por ejemplo, La Protesta, Antorcha, Diario Socialista, La Vanguardia, y documentos públicos, como te dije recién, prontuarios. Entonces dije, yo pensaba, acá hay un montón de material como para hacer algo más. Y entonces me puse a hacer la maestría. Y este libro es fruto de la maestría. Y entonces lo empecé a organizar y a pensarlo. Los historiadores, lo que no me caía a mí la ficha al principio cuando me anoté a estudiar era que yo pensaba que tenía que contar, pasó esto y esto. Claro. En realidad, después me cayó la ficha y digo, no, ¿cómo interpreto yo que pasó esto también? O sea, tengo los elementos para probarlo, pero yo, ¿cómo lo cuento esto? Entonces, es lo que hablábamos recién. Vos vas armando un engranaje de esa historia. Claro, armé la estructura del libro. Claro, como vos decís, esto se da en el contexto que en el norte de la provincia de Santa Fe también empezó a ocurrir todo el entramado de la forestal, que también hay muchos libros escritos sobre eso. Y acá tuvimos este capítulo. Bueno, ¿qué esperas de este libro? Bueno, este libro obviamente tiene falencias y me parece que tiene muchas cosas para seguir interpelando, indagando. Lo que yo espero es que mueva un debate, primero entre los historiadores y después entre la opinión pública. Que se conozca, qué es lo que pasó, que se sirva para pensar en nuestra historia o en lo que somos nosotros, porque la historia es lo que pasó con las sociedades para hacer lo que somos ahora. Nosotros somos fruto de lo que pasó antes. Entonces, si nosotros entendemos la historia, podemos entender cómo somos, un poco más cómo somos ahora. No vamos a tener todas las respuestas, pero unas cuantas respuestas vamos a tener. Che, la gente acá, estoy viendo que están escribiendo recontra interesante, ¿no? Apasionante con
con lo que nos estás contando. Muchas gracias. ¿Te encontraste con algún obstáculo al momento de decir, venía bien, y me trabé acá? La verdad que no puedo creer que me haya traído. Sí, cuando vos escribís tenés marchas y contramarchas. Sí. Yo le había pensado de una manera a la estructura del libro y después me di cuenta que me faltaba como para seguir en ese sentido. Y entonces a mitad de camino lo reorganicé. O sea, yo me iba armando una especie de... no me sale ahora, ¿viste? Un índice. Un índice, sí. Y eso te estructura el libro. Decir, bueno, este capítulo lo voy a dedicar a esto, este capítulo lo dedico a esto, así. Y al principio yo había dudado si darle entidad a los estudiantes o no. Pero el tema es que después, por ejemplo, y me fui trabando también. Por ejemplo, no encontraba nada de historia de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se crea en Rosario en 1919. 2 años antes. Claro. Ya hay médicos que se están recibiendo en Rosario porque se forma una escuela de medicina a partir del centenario, ¿viste? El Hospital Centenario por el 1910. Cada hospital tiene un médico que se rodea de discípulos que los hace recibir de médicos. Por eso hay unos cuantos ya. Pero no había una historia de los estudiantes. De una organización estudiantil aparte. Así, y claro, no mucho menos de organización estudiantil. Entonces eso fue en el momento, yo lo hice durante la pandemia, se me trabó un poquito ahí, pero bueno, cuando pude empezar a salir ya pude ver ese material. La pandemia también me ayudó para sentarme y escribir. A eso lo decía ayer el escritor que entrevistamos. Claro. Si este libro no lo hubiera escrito en pandemia, hubiera tardado 4 años. Claro, sí, a mí también, porque yo soy docente de la escuela secundaria y... De terciario también. Y de terciario también, así que le pude dedicar más tiempo. Chicos de Olga Cossetini están viendo, ¿puede ser, no? Sí. Ahí está, ¿viste? Yo saludos a todos. Estuve en el Olga Cossetini, pero estoy en el Galileo. En el Galileo también. ¿Qué das ahí? ¿Historia Argentina? Historia Argentina 2, que va desde 1860 a 1930. Didáctica de la historia, taller de docencia 1. Sí. Qué apasionante la historia, ¿no? Dígame, porque me encanta. A mí también, digo, ¿por qué pensás que, viste que muchos son reacios? Ajá. Pide la secundaria, no, tengo historia, un dolor, la verdad, tengo historia, un dolor de... Sí. Pero es apasionante, digamos. ¿Qué hay? ¿Se confunde por ahí el docente al momento de enseñarla? Y qué sé yo, hay muchas cosas. A lo mejor hay temas que no se hablan en la casa, entonces no es tan atrayente. Hay pibes que le gusta el fútbol y dicen, no, la historia no me gusta. Hay pibes que, o sea, los adolescentes ahora están muy tomados por lo que es la tecnología y se cambiaron las formas, los discursos. Sí. O sea, en un videito de YouTube, en 5 minutos, una persona te resuelve un montón de cosas que vos tardás media hora en contársela. Eso también es un problema. A la hora de llevarlo a una lectura, a la hora de llevarlo a una explicación de 20, 30 minutos, el pibe se te aburrió porque está acostumbrado a otra dinámica de no sé si es mejor o peor, pero es otra dinámica. Y después, pero el tema es que a los 20, 30 años mucha gente se reconcilia con la historia. Es importante eso. Y porque lo que te decía hoy, nos damos cuenta que vamos a buscar preguntas que tenemos ahora, las vamos a buscar en el pasado. En el 2001 los libros de historia fueron los que más se vendieron, porque la gente quería entender por qué nos estaba pasando eso. No tenía ese dato. Sí. Mirá vos. Y ahí la historia, por ejemplo, la cantidad de gente que se anotó en las facultades, en los institutos, aumentó. Mirá, un dato no sabía, un dato interesante ese. Sí, la gente, bueno, obviamente va a buscar cosas en el pasado, vamos atrás para ver qué es lo que nos pasó. Este momento de la historia, acá en la República Argentina, estos últimos 4 años, esta última década, para no poner los 4 años de Alberto Fernández, ¿cómo lo va a recordar la historia? Y es difícil. Hay gente que ya está haciendo historia reciente. O sea, ya están trabajando sobre esto. Antes se decía, bueno, hay que dejar pasar por lo menos 50 años. El tema es que yo no podría decirlo porque la historia siempre se hace desde el presente, con preguntas del presente. Sí. Entonces, claro, van a ser preguntas que va a tener la gente en el futuro. Entonces, y bueno, y aparte de la historia, siempre es un campo de batalla político. Vamos a buscar cuestiones políticas a la historia. Y gana el que la cuenta. Sí, puede ser el que tiene mejor relato también, o el que la pudo contar. Estamos hablando con Paulo Menotti, él es autor de este tremendo libro que es El Soviet de Rosario. Cuenta la historia de un 7 de febrero de 1921 cuando estudiantes y trabajadores se alzaron en armas
contra las fuerzas y tomaron el Palacio Municipal. Yo te recontra mil agradezco que hayas venido a visitar, espero que te hayas sentido cómodo, te vuelvo a decir. De 10. Es un placer, y cuando vos quieras venir, estás abierta la invitación. Este libro, El Soviet de Rosario, de Paulo Menotti, es el segundo libro más vendido de la Feria del Libro. Saquen su propia conclusión. Bueno. Un orgullo rosarino esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aparte está, ¿cuánto está en la Feria del Libro? Está económico, 4.000 pesos. Nada. Hay otros libros que son más caros. Sí, no, de autores porteños. Sí. De 10 lucas para arriba. Sí. Una cosa así. Paulo Menotti, con el Soviet de Rosario, pasó a contarnos esto aquí en La Mañana Vuela. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. 10 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Para contarte cosas, ayer le hablé de ti a una mariposa, todo es color de rosa, parece una novela, qué lindo es ensayar en la casa de mi abuela. Efemérides en La Mañana Vuela, con la voz de Lucas Rivero. Un día como hoy murió Robin Williams. En el año 2014 el actor murió en el pueblo de Paradise, en California, Estados Unidos, a la edad de 63 años. Actor y comediante estadounidense, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, 2 Emmy y 3 Grammy. Ganó fama por su papel protagónico en el film Buenos Días Vietnam y ha protagonizado otras películas míticas, emblemáticas como La Sociedad de los Poetas Muertos y Jumanji. Recorre el mundo y nuestro país con Familia Correa Viajes. Traslados, seguro médico, estadías, excursiones, guías y todo lo que necesitas para que tus vacaciones sean únicas. All Inclusive, a Playa del Carmen o Bayahibe, con Familia Correa Viajes. Aruba, con Familia Correa Viajes. Turquía, con Familia Correa Viajes. Estamos en 9 de julio 1953, séptimo piso, o llámanos al 341 6 91 7402. Brasil, con Familia Correa Viajes. Argentina, con Familia Correa Viajes. Salta, Cataratas, Ushuaia, El Calafate y muchos destinos más con Familia Correa Viajes. 9 de julio 1953, séptimo piso, o llamanos al 341 6